¿cómo están todos? Estamos otra vez en un programa de Cristo Joven. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que yo creo que a muchos jóvenes les va a gustar mucho, o por lo menos les va a parecer muy interesante. Es el tema de la existencia de Dios. Este tema parte a raíz una vez de una sesión de catequesis que dos niñas que les di catecismo me decían que tenía unos amigos que no creían en Dios y que le decían a ella que cómo era posible que ella creyera en Dios, y a su vez ella decía que cómo era posible que ellos no le creyeran. Me pareció muy interesante un libro que se encuentra en internet llamado Razones para Creer. Este libro, mencionado por el padre Juan Blanco Oliver, es un libro donde el autor trata de darnos a entender por qué razones nosotros podemos creer en la existencia de Dios. En este libro, titulado, como les dije, Razones para Creer, el autor Antonio Colau Granda hace mención de aquellas citas bíblicas donde antes de que se conociera varias cosas a través del tiempo, en las citas bíblicas, en el Antiguo Testamento, ya se hablaba de eso. Bueno, vamos a dividir nuestro tema en tres secciones. La primera parte mencionaremos algunas cosas sobre este libro que me parece muy interesante. En la segunda parte analizaremos cómo es que en nuestra vida, en nuestra naturaleza, se va presentando el Señor, se van presentando las cosas de Dios, y después caeremos en un punto muy interesante. Un testimonio que les voy a decir, pues, que me ha servido a mí y que ha sido parte mía para poder darme cuenta de la existencia de Dios. Antes que nada, quiero hacer mención que este tema, desde luego, no es para criticar ni para hablar mal de alguien que no cree en Dios. Alguien que no cree en Dios, no podemos juzgarle, no podemos indicarle nada, sino pedir. Los que nosotros conocemos a Dios y tenemos esa fe, pedir para que Él encuentre un día ese momento especial. Como decía su santidad Juan Pablo II, un encuentro personal con Cristo. Pero eso no se logra así nada más. Eso se logra, lo vamos a decir al final, eso se logra con el deseo de buscar. Si nosotros buscamos algo, tal vez lo más seguro es que lo encontremos. Así también, hoy joven, te invito a que busques a Dios, a que le busques, y tal vez, o no tal vez, sino sin duda alguna, lo vas a encontrar. Vamos a comenzar con la primera parte, que yo les decía que es una parte muy interesante. Nos vamos a citar o vamos a manejar lo que son las citas bíblicas que aparecen en este libro. Menciona, por ejemplo, desde Isaías, fíjense, de los primeros libros del Antiguo Testamento, en Isaías 40:22, nos habla, al rato va a aparecer la cita bíblica, dice que la Biblia declara que la tierra es esférica, algo que todos los sabios de aquella época, pues, lógicamente no lo conocían. Estamos hablando de mucho tiempo antes, muchísimos años antes de Jesucristo. También en el libro de Job, en el capítulo 26, versículo 7, dice que la tierra está suspendida sobre el vacío. Nos hace una mención acerca de cómo está internamente la tierra. Y en Job 28:5 menciona que la corteza de la tierra reposa sobre un fuego interior. Tal como se lee en este libro, es como posteriormente pues podemos saber que así se dan las cosas, ¿verdad? También menciona que la tierra está envuelta por una atmósfera. Esto está desde el libro del Génesis. Y así podemos encontrar muchas revelaciones bíblicas que nos hablan acerca de cosas que hasta el día de hoy nosotros apenas estamos empezando a conocer. De la misma manera menciona este libro como algo muy interesante de algunos historiadores o de algunas personas importantes en la ciencia que han dicho abiertamente o de una forma tal vez no tan abierta, pero sí han declarado que Dios existe. En este libro nos menciona que Isaac Newton decía: hay que reconocer la voluntad y el dominio de un ser inteligente y poderoso. Alfred Kastler, premio Nobel de Física, mencionaba que la idea de que el mundo sea creado él mismo, o sea, que se haya creado solo, le parecía algo absurdo. Yo no concibo un mundo sin un creador, Dios, ¿verdad? Y así, por ejemplo,
Laplace murió como fervoroso cristiano. Incluso Galileo, a pesar de su proceso, murió cristianamente. Y Copérnico fue sacerdote, por ejemplo. Esto quiere decir que muchas personas, nos menciona el libro, que han sido personas inteligentes, personas sabias, que han dado su vida por la ciencia, también han visto con su propia experiencia, con su propio razonamiento, que tenía o que tiene que existir alguien superior, alguien poderoso. Vamos a pasar entonces a analizar cosas, jóvenes, que son muy importantes y muy interesantes. Si tú como joven dices que no existe Dios, te invito a que veas la naturaleza, a que veas los procesos de nacimiento de un animalito, de un ser humano, a que te maravilles de las cosas que hay en la naturaleza. Y al ver eso, empezará a entrar en ti una idea especial. Esa idea que consiste en saber que alguien tuvo que haber creado todas estas maravillas, todas estas cosas que existen. El dolor humano es algo importante. El otro día vi un accidente de tráfico y veía cómo quedaba destrozada la persona instantáneamente, muerta, al golpear una moto con un camión. Eso me hizo reflexionar mucho. Algo que te estoy haciendo ahora reflexionar, si eres tan amable, joven. ¿Cómo es posible que hablemos que no exista alguien superior cuando nuestra vida no la tenemos comprada? Cuando a veces por situaciones de accidente o a veces en algunas ocasiones por cuestiones de salud o propias de la edad morimos. Esto no puede ser, sino que existe algo más. Nosotros no somos creados por arte de magia. No puede existir solamente un proceso mecánico. Tiene que existir un ser superior. Los propios grupos antiguos que no conocían la evangelización, como los propios mayas, por ejemplo, en el caso del sureste mexicano, hablaban ellos, en ese tiempo, de dioses. Hablaban acerca de existencias superiores. Jesús viene a aclarar esos puntos. Jesús viene a universalidad, a esa universalidad, a dar su vida como testimonio universal para que creamos y, como él mismo dice, tengamos vida en abundancia. La ciencia nunca está peleada con la fe, con la religión. Dentro de este portal de Supercatólico, tú puedes ver en la página de youtube.com/supercatólico toda una conferencia, una magna conferencia del doctor Ricardo Castañón. Eres un científico, era ateo, precisamente era ateo. Era alguien que no creía en Dios, que solo se basaba en sus estudios. Y precisamente los estudios le dieron como consecuencia encontrarse con Dios. Y empezó a dedicarse a estudiar científicamente milagros eucarísticos y también imágenes que sudan sangre o lágrimas. Esas imágenes existen. Existen también, solo por mencionar cosas que aparentemente nos podrían parecer lejanos a este tema, sin embargo, al contrario, están muy acercados a este tema, son los santos incorruptos. La iglesia tiene gente que o bien parte de su cuerpo o prácticamente todo su cuerpo se encuentra incorrupto. Esto es, que no se ha podrido su cuerpo después de muchos años. En algunas ocasiones la iglesia le pone una capa de cera en la parte superior para que se conserve aún más. Pero internamente, muchas de esas partes, como en el caso del Padre Pío, no se ha muerto en su totalidad, es decir, no se ha podrido propiamente, ¿sí? Y todos estos signos que Dios nos da son signos para que tú tengas fe y tú creas. Como parte también importante de este tema es lanzarte un reto, joven. Un reto muy importante y un reto que, si tú quieres, lo puedes asumir, o si tú quieres, pues simplemente olvidarlo. Ese reto es que busques a Dios en ti mismo, que busques a Dios en las cosas que te rodean, en las situaciones,
y en lo que te pasa en cada uno de los días que vas viviendo. Como dice la palabra dice que te encierres en tu cuarto, dice que te encierres en tu cuarto y ahí donde nadie te ve, donde nadie te escucha, ahí te encontrarás con Dios. Cuán importante es, joven, que en este momento que piensas que el mundo está ganado y que no existe nadie que pueda ser superior, analices que es Dios mismo el que te está buscando. Pero a lo mejor tú eres el que no te dejas buscar por Él. Déjate enamorar de Dios. Deja que Dios sea parte de tu vida. Te aseguro, joven, que hay veces en donde tú has estado triste, has estado decepcionado del mundo, de las personas, de las cosas. No puede ser que solamente todo lo hacemos en aspectos económicos o tal vez en aspectos sexuales o en aspectos que no son más que cosas que al final de cuentas nos llevan a un vacío existencial. En el momento en que a veces tú empiezas a pensar sobre cosas del más allá, a veces tu mente se abruma porque Dios ha permitido que sepamos ciertas cosas, pero también no ha permitido que averigüemos otras, porque ahí entra el amor. El amor hacia Dios y el amor de Dios hacia ti. Por eso, joven, para ir terminando este tema, mi única intención es que le busques a Él. Que si tú no crees que Dios existe, no te vamos a catalogar, ¿verdad? Como en algunas ocasiones se utiliza la palabra ateo. O se cataloga diciendo algunas cosas contrarias hacia esas personas. No. Nuestra fe, nuestro amor a Cristo no nos permite catalogar a los jóvenes o a cualquier persona que no cree en Dios. Dios nos hizo libres precisamente y nos hizo libres para que podamos buscarle y encontrarle. Así hay muchas personas que no creían en Dios. Te invito a que investigues, a que busques. Y esas personas han tenido después un encuentro personal con Cristo. Ese encuentro personal que ha permitido que su vida cambie. Porque déjame decirte, joven, que lo que Dios nos dice es que esta vida no termina acá. No tendría chiste luchar, estar cansados, pasar tantas cosas, tantos problemas, para que al final, al momento en que nos muramos, todo se haya terminado. Nuestra fe, joven, nos dice muy claramente que al momento de morir seremos juzgados. Es decir, Dios verá las cosas que hemos hecho. Y una de esas cosas que verá si tú no la haces, o bien si la haces, es si intentaste buscar a Dios. Si le buscaste en la naturaleza, si le buscaste en las demás personas, si le buscaste precisamente ya cuando le conozcas aún más, si le buscaste en la iglesia, en los sacramentos. Recuerda que estamos en la iglesia católica para encontrarnos con Jesús. No estamos por X o por Y, hermano, estamos por Dios en esta iglesia que Él mismo ha fundado. Y te invito a que investigues muchas cosas en las páginas adecuadas, que investigues sobre los milagros eucarísticos que te he mencionado, que investigues también sobre los santos incorruptos, sobre las apariciones de la Santísima Virgen María, sobre cada uno de esos momentos especiales, sobre los milagros, sobre los santos, sobre tantas cosas hermosas que nos demuestran la presencia de Dios en medio de nosotros. Un Dios creador, un Dios que en verdad existe, aunque nosotros digamos lo contrario. Un Dios que te ama, que te quiere, porque es un Dios Yahvé, un Padre celestial que quiere que tú regreses, que quiere que en esos momentos de tristeza, de desesperación y desánimo, en esos momentos en donde a lo mejor nadie te hace caso, ni tu propia familia, ni tus amigos, donde a lo mejor puede haber pasado por la mente incluso quitarte la vida, hoy te digo que aunque no lo creas, te digo por fe y porque yo soy testigo de ello, aunque no me conozcas, de que Dios existe. Yo también he pasado por momentos muy difíciles, en especial no hace como 6 años,
que me dejó completamente mal, deteriorado, cansado, fastidiado del mundo, de la vida. Pero a través de un grupo de oración, de renovación, ese grupo, Dios fue el que a través de ese grupo me permitió conocerlo, como dice el beato Juan Pablo II, conocerlo en forma personal. No conocerlo por lo que me han dicho, como está pasando hoy. Yo te estoy hablando de Dios. Te estoy hablando de Dios porque mi intención no es otra, sino que te acerques a Él. Pero vaya, a lo mejor no me creas. Sin embargo, es necesario que tú busques. Es necesario, joven, que tú investigues, que trates de buscar a Dios en todo momento, que investigues intelectualmente también. Hay una película extraordinaria filmada en España que se llama La Última Cena. Esta nos habla acerca del sacerdote Pablo, un sacerdote que ya falleció muy joven, pero nos va narrando cada uno de los temas que él desarrollaba, cómo vivía la vida de una manera feliz, agradable, sintiendo que Dios estaba a su lado. Y decía, entre otras cosas, que la fe en Dios, creer en Dios, no solamente era algo de fe propiamente, sino era algo también de inteligencia. ¿Sí? Porque como dije en un principio, la ciencia no está peleada con la fe. ¿Esto qué significa? Que Dios lo podemos encontrar en el aspecto espiritual, es decir, como a veces algunas personas piensan, es que solamente lo espiritual no se ve. No, también se puede encontrar a Dios a través de la ciencia, también se puede encontrar a Dios a través del propio hombre, en este caso de gente que veamos que ama a Dios. Esos son signos que nos hacen pensar en la existencia de un Dios. Ciertamente el hombre ha logrado muchas cosas, ciertamente el hombre ha logrado volar, ha logrado llegar a otros planetas, pero ha llegado, ¿y quién los ha hecho? ¿Quién ha hecho a esos planetas? ¿Quién ha hecho a cada una de las personas que están en este planeta? ¿Quién ha hecho la naturaleza? No todo crece así, va creciendo conforme la voluntad y el amor de Dios, pero repito, te ha dado a ti el poder, la libertad de hacer lo que quieras y como tú quieras. Por eso termino con esto, joven. Te reto para terminar a que tú esta noche te encierres en tu cuarto y trates de platicar con Dios. Dios te va a responder, tal vez no a través de la mente, sino a través de signos, a través de diferentes personas que te hagan confirmar esto. Una vez, siguiendo una guía de oración que continuaba con 10 pasos que habíamos escuchado en el programa de EWTN de Nuestra Fe en Vivo, hice esa oración y experimenté algo muy hermoso, la presencia de Dios. Esta oración consistía simple y sencillamente en seguir una serie de pasos, entre ellos hacer una oración, renunciar al maligno y encontrarnos con Dios, y después escucharle en nuestro corazón. Eso te invito a que escuchemos a Dios en nuestro corazón. Así como no crees en la existencia de Dios, también a lo mejor no crees en la existencia del mal. Sin embargo, tanto el mal como Dios existe. La diferencia es que Dios es el poderoso. La diferencia es que Dios es quien puede hacer las cosas. Y el mal, al mal no le interesa o no le conviene, mejor dicho, que creas ni en Él ni en Dios. Porque al mal, al demonio, si no crees en Él, pues pensarás que no hay pecado, que no hay maldad. Y si no crees en Dios, pues pensarás que tampoco es necesario portarse bien ni hacer nada agradable a Dios porque no existe. Inténtalo, búscalo, encuéntralo, porque Cristo, Dios, está esperándote, te está buscando, está desesperado por encontrarte en esos momentos de desesperación en especial, en esos momentos de tristeza, en esos momentos en donde solamente Dios puede llenar ese vacío existencial que hay en tu cuerpo, que hay en tu alma, que hay en tu mente.
Esa es mi petición, joven, hazlo. Hazlo porque al final de cuentas el que va a recibir el beneficio eres tú. Dios te busca y si tú quieres, Él te ve. Con esto damos por terminado el tema que espero les haya gustado mucho sobre la existencia de Dios, un Dios vivo, un Dios presente. Y nuevamente les invito a que entren al portal de youtube.com/supercatólico o nos busquen en gloria.tv, escribiendo supercatólico o en tucristo.com. Y vean en especial el video del doctor Ricardo Castañón sobre los milagros eucarísticos y un video que hicimos sobre los santos incorruptos. Dios existe y te está esperando porque te ama, porque te quiere. Para terminar, vamos a ver un video de nuestro hermano católico, un cantante que tiene música, canciones muy hermosas, un cantautor, Marcelo Peternek, que es de Argentina, y al final pues veremos ahí sus medios de contacto por si acaso quieren contactarlos para que vaya a sus comunidades. Acuérdense que Dios está vivo, que Dios existe. Búscalo y lo vas a encontrar. Gracias. Señor Jesús, compañero del alma, en mi corazón siento la voz que me llama. Te seguiré por donde quiera que vayas, seguir el camino, el que tú me señalas. Puedo ver el sol brillar como nace en el alba. Desde que, Señor, estás dentro de mi alma, me demostras que has entregado tu vida por aquel que amas, por aquel que amas. ¿Y qué puedo dar a cambio de mi vida? Si con solo una palabra tuya, con solo lo que digas, todo de mi Señor lo tendría. Puedo ver el sol brillar como nace en el alma. Desde que, Señor, estás dentro de mi alma. Señor Jesús, compañero del alma, en mi corazón siento la voz que me llama. Cargo mi cruz, te sigo a donde vayas, por este camino, el que tú me señalas. Puedo ver el sol brillar como nace en el alma. Desde que, Señor, estás dentro de mi alma.
el canal de Supercatólico en busca de que ames más a Dios. Has mirado a los ojos